Grabar. Vale. Bueno, pues esto yo creo que ya lo he dicho todo. Vale, estrategias. Estrategias cuerpo-mente. Eh, por ejemplo, el grounding, la conexión con la tierra. Ay, no sé cómo quitar. Si quito el sonido, ¿me oís? Sí, se te escucha. Te oiría a vosotras. Bueno, yo sigo. Si no me oís, me lo decís. Eh, el grounding es al final una medida protectora, o sea, lo que tendría que ser natural para nosotros hacer, al final nos está salvando de la vida moderna. Eh, Aparte de eso, de protección, digo protección de la vida moderna porque lo que nos hace es recolectar electrones positivos de la Tierra, no, negativos, perdón. Nosotros, al estar separados del suelo a través de los zapatos, nos vamos acumulando de electrones positivos, todo el cuerpo y al final no tenemos un balance. Entonces, lo que hacemos al conectarnos con la Tierra es recoger electrones para equilibrar lo positivo con lo negativo. Entonces, gracias a eso, pues, por ejemplo, conseguimos bajar la inflamación y hay muchos estudios que se han hecho, se ha medido y que en media hora es suficiente para empezar a bajar la inflamación. Pero al final, pues todo esto es como todo. Cuanto más tiempo estés, mejor. Y todo va también en función de las actividades que tengas en tu vida diaria. Si te tiras en una oficina encerrada durante 8 horas, pues tienes que hacer más grounding que alguien que esté trabajando, por ejemplo, desde casa, que puede tener su ventanita abierta, puede hacer sus descansos saliéndose a hacer grounding cada 2 por 3, o puede cogerse el ordenador y salirse a su terraza. Pues al final el tiempo de grounding de esa persona va a variar frente a la primera. Y luego también es una forma de obtener energía gratis y directamente disponible, que está para nosotros. Por ejemplo, para estudiar, yo he vivido que se estudia como mucho más enfocada, mucho más centrada en lo que estás estudiando. Te entra la información mucho más fluidamente. Entonces, por eso yo, cuando tenía ocasión, las jornadas de estudio las hacía haciendo grounding en el patio o en una cafetería en la terraza o donde fuera. Pero siempre priorizaba estudiar al aire libre y haciendo conexión a tierra, porque las diferencias eran bastante abismales. Luego también nos sirve el grounding para reducir el estrés y hay un aceite esencial que me gusta mucho que se llama grounding, que es especial para personas que, por ejemplo, les falte mucha tierra, ¿no? Cada persona, según su carta natal, hay aplicaciones que te lo hacen a partir de tu fecha de nacimiento y no sé qué otro dato más. Te hacen la carta natal y te dicen eh, si tienes fuego, aire, tierra o agua. Y de lo que se trata es de que todo esté equilibrado, o sea, que tengas equilibrado los cuatro, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y, por ejemplo, para gente que le que le falta mucha tierra, tener mucha tierra, que es, digamos,
mm, asentarte, eh, bajar, por ejemplo, puedes tener mucho aire, que son proyectos, ideas que tienes, pero te cuesta ponerlos en práctica, te cuesta llevarlos a cabo y eso suele pasar porque te falta tierra, te falta bajarlos a la tierra y, y empezar a construir desde ahí. O sea, tienes muchas ideas, pero no sabes cómo ponerlas en práctica, pues es porque te falta tierra. Entonces, por ejemplo, los aceites esenciales a mí me ayudan por eso, para todas estas cosas también. Y el aceite de Grondin, para gente que quiera empezar a poner en práctica este hábito, le va a venir genial. Luego la meditación para conectar con tu intuición, para poner intención en tu día, porque al final lo que crees en tu mente al final se hace realidad y también pues para construir momentos en calma, ¿vale? Y cuando tú pones calma al empezar tu día, lo visualizas y si lo intencionas mucho mejor, el día va a ir muchísimo más fluido y va a ir aconteciendo según lo que tú has visualizado, lo que tú quieres, lo que tú has querido, que has puesto primero en tu mente. Entonces, al final la meditación no es dejar la mente en blanco, no es sentarte en flor de loto, no es mm, todo esto que nos han contado y que mucha gente se frustra porque no llega a hacerlo como te dicen que tienes que meditar. Es que puedes meditar mientras conduces, puedes meditar mientras estás haciendo la comida, puedes meditar mientras te estás tomando el café viendo un paisaje, puedes meditar mientras estás escuchando música. Al final, entonces, es algo sencillo y que la gente está haciendo difícil. No necesitas tampoco meditar con guías, ¿vale? A mí me gusta, pero no tienes por qué hacerlo. Meditar tampoco es poner la mente en blanco, es simplemente esto que hablaba de la coherencia al principio. eh, Espera, que está metiéndose alguien, a ver. Eh, ¿Cómo os lo explico? Tenemos tantos pensamientos a lo largo del día, el 95% del tiempo estamos pensando cosas, pero no nos paramos a pensar en qué pensamos, nunca mejor dicho. Entonces, esa meditación es pararte, pararte a ver qué pensamientos estás teniendo y los que sean negativos o te estén haciendo daño, poder transformarlos. ¿Qué pasa? Que para poder transformarlos tienes que pensar en ellos, ¿por qué estoy pensando esto? Hacerte preguntas, ¿no? Entonces, meditar es como una especie de ser tú, como si estuvieras como si fueras tú una montaña y estás viendo pasar las nubes. Esas nubes son los pensamientos que tienes. Entonces, es como ser la montaña y vale, estás viendo esos pensamientos, los ves pasar y ya está, y se van. Son pensamientos que llegan y se van, que llegan y se van, como las nubes, que van pasando. Entonces, meditar es salirte de tu personaje y ver eso que sientes y eso que piensas desde otra perspectiva. Entonces, al verlo desde otra perspectiva, te empiezas a hacer preguntas. ¿Qué pasa? Que esto no se puede hacer si no meditas, pero en realidad esa es la meditación, es entenderte por qué estás sintiendo eso, por qué piensas eso. Entonces, cada mañana sentarte contigo y salirte, cerrar los ojos y al final, pues como todo el mundo le cuesta hacer todo ese trabajo de meditar, pues por eso están las guías que empiezan a decirte, primero empezamos a respirar, empiezas a respirar, empiezas a centrarte en la respiración para poder dar luego paso a ver esos pensamientos y a poder cambiarlos a través de un guía que te va hablando. Pero en realidad esto lo podemos hacer cada uno, ya te digo, en todos esos momentos que os digo. Así que bueno, pues eso es meditar, que al final no frustrarse y hacerlo te lleva
a resultados, porque pues a mí, por ejemplo, me sirve pues para empezar mi día con calma y poniéndome yo primero. Y luego pues hago diferentes meditaciones que las pongo en Instagram, pero que si no tienes tiempo para hacerlas, simplemente sentarte y escucharte y cambiar cómo te hablas, pues sería una forma de meditar. Y luego los aceites esenciales, ya os digo, para estudiar a mí han sido clave porque crear un ambiente que te ayude a enfocarte en lo que tienes que hacer, hacerlo gustosamente, hacerlo bonito, pues eh, cambia la manera de hacer las cosas. El difusor es que siempre me lo vais a ver encendido, es que lo tengo siempre encendido. Y según cómo me siente o según lo que yo quiera cambiar o según la atmósfera que yo quiera hacer, pongo unos aceites u otros. Y, y la intención, lo que hablo de intencionar, lo hago haciendo copa. O sea, me pongo el aceite en la mano y mientras estoy inspirando, intenciono lo que yo quiero hacer, o lo que yo quiero sentir, o lo que yo quiero conseguir, o lo que yo quiero trabajar, o lo que yo quiero cambiar de mis pensamientos. Eso lo hago con copa y con los aceites. Y luego en los pulsos también me pongo los aceites para conectar, pues conectar con lo que yo quiera, con esos pensamientos, o conectar con el más allá, o conectar con mi yo interior, o conectar con mis guías, o conectar con seres fallecidos, con quien yo quiera. Porque depende de cómo te sientas, pues quieres ver a unas personas o a otras, pues esto es lo mismo. Y nada, bueno, luego lo de reducir los tóxicos que estén en tu mano lo he puesto porque al final los tóxicos nos afectan a cuerpo y mente. Entonces es indispensable tenerlos en cuenta en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que la gente se vuelve loca y dice, yo no puedo cambiar todo esto. Entonces, pues no lo hago, pero no, es coger y decir, vale, pues tengo todo esto que me gustaría cambiarlo. ¿Por dónde empiezo? Vale, pues empiezo por aquí. Bueno, pues voy a empezar quitando esto, porque ahora mismo no tengo dinero y esto me sale gratis quitarlo. Bueno, pues lo empiezas por ahí. Y cuando lo tengas instaurado y mientras vas trabajando en ahorrar o en hacer tu proyecto B para tener más dinero o lo que sea, pues ya irás haciendo las otras cosas, pero empieza por algo. Por ejemplo, para mí, después de todo lo que he estudiado, todo lo que he visto y la composición y tal, gracias al COVID, las vacunas es algo gratis que puedes hacer para evitar tóxicos que estás metiendo dentro. Entonces, esto puede parecer muy chocante para muchas personas que no han investigado sobre el tema, pero es que al final, si tú te coges el prospecto y te lees lo que lleva, estás metiendo tóxicos. Entonces, pues bueno, eso es una cosa gratis que puedes hacer. Claro que es una decisión muy personal y que cada uno tiene que investigar por su cuenta. Y yo tengo un canal en Telegram que llevo bastante tiempo sin escribir nada porque no me ha dado la vida, pero lo seguiré, lo retomaré para poner toda la información de donde yo he sacado esto y así que cada uno pueda leer y pueda tener conocimiento sobre lo que hay, que al final no es nada que está escondido, está todo escrito oficialmente. Lo que pasa es que nadie se lee los prospectos porque hemos normalizado una situación de un calendario vacunacional que no es obligatorio y que aún todavía hay gente que se cree que son obligatorias. O sea, hasta ese punto estamos informados. Pero bueno, productos de limpieza. Pues anda que no hay, no se puede hacer cambios en los productos de limpieza, un montón. Yo desde que conozco los aceites esenciales, pues ya limpio con aceites esenciales, que sé que no tienen nada. Los sartenes, por ejemplo, pues es lo último que he cambiado. Y mientras tanto, pues me he estado comiendo teflones. Pero hasta que no ha llegado mi momento, yo sabía que tenía que cambiarlas, lo tenía en mente, pero tampoco me agobiaba ni me estresaba porque estaba cocinando con teflón. Sabía que llegaría un momento en el que las cambiaría. Pues esto, pues los plásticos igual, hasta que cambié todos mis tuppers y los cambié por cristal, también pasó bastante tiempo.
porque al final, pues eso, un sueldo en casa, pues no te da para todo lo que quieres hacer, pero poco a poco, pues vas trabajando en tener recursos. Yo, por ejemplo, en mi caso, para poder tener un sueldo y lo más rápido posible era estudiar una oposición, que a cualquiera le puede resultar una idea loca. O sea, pues sí, quería mi sueldo para poder invertir en todas estas cosas. ¿Qué más? Vale, aquí os pongo el verdadero impacto en la salud de los campos electromagnéticos no nativos. O sea, los no nativos son los que no vienen de las fuerzas naturales, de la Tierra y del Sol. Está en las radiaciones de las membranas celulares y en la polarización del ambiente. Quiere decir que los campos electromagnéticos que tenemos por el wifi, por los teléfonos, por las radiocomunicaciones, las telecomunicaciones, la radio, todas esas antenas que nos han puesto durante la pandemia ahí afuera, que nadie se dio cuenta, porque estábamos encerrados en casa, pues todo eso es luz no nativa que está incidiendo en nuestras membranas celulares y como os he dicho antes, somos seres eléctricos. Entonces está cambiando la polarización del ambiente y al cambiar la polarización del ambiente a nuestras membranas celulares les está llegando ondas electromagnéticas que no reconocen, o sea, que no vibran en la frecuencia que tiene el Sol y la Tierra, que es lo que sí conocen, que es con lo que hemos evolucionado. Entonces, eh, están haciendo un cambio en la polarización de la membrana celular y eso es lo que produce luego, sobre todo, el cáncer. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger de los campos electromagnéticos no nativos? Haciendo grounding, porque es como un efecto paraguas, esto ya ha sido estudiado. Por ejemplo, si tú te pones tu ordenador, que alrededor del dispositivo se está generando un campo electromagnético que nos está perjudicando, pero si tú tienes ese ordenador y coges y haces grounding a la vez, te estás protegiendo, hace como un efecto paraguas, porque todo eso que te está llegando al cuerpo se está yendo hacia la tierra, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre animo a ponerte en el jardín si estás en tu casa y tienes una terracita o un jardín, cuando empiece a hacer buen tiempo. Incluso yo he estado en septiembre, octubre, noviembre, los últimos meses de la oposición, con el abrigo puesto fuera, estudiando. Y me descalzaba y ya está, no tenía frío porque estaba bien abrigada. Luego comiendo alimentación a base de animales, ¿por qué? Pues porque al final es lo que más electrones nos da, muchísimo más que cualquier otra comida, que está bien las verduras siempre y cuando sean estacionales, pero siempre sin quitar la base que es la alimentación animal y las grasas. Cambiar, por ejemplo, el teléfono fuera de la habitación mientras estás descansando por la noche, yo lo pongo en modo avión y apago el wifi de casa siempre que no estoy o cuando nos vamos a dormir. No usar el teléfono mientras está cargando, no ponerte los tipos, ¿cómo se llaman? Los auriculares inalámbricos que van por Bluetooth, eso nos fría el cerebro. Entonces, lo suyo es ponerlos con un cable. Eh, y bueno, luego la mejor protección que pongo aquí proviene de tecnología que filtra esos campos electromagnéticos y cambia la polarización de esas ondas hacia una polarización natural, la misma que viene del Sol y de la Tierra, con estas tarjetas. Esta, por ejemplo, la tengo aquí en el móvil metida, aquí. Y entonces esto lo que hace es que todo el campo que se genera alrededor del dispositivo, porque esto funciona con batería y siempre va a estar irradiando, por eso no es bueno tener el teléfono siempre en la mano, pero sobre todo tenerlo cuanto más alejado de la cabeza mejor, porque es donde más nos afecta. Y esta tarjeta lo que hace también es, aparte de protegerme
si tengo pegado el teléfono al cuerpo, por ejemplo, con estas bandas que todo el mundo las lleva colgadas y el teléfono siempre está en contacto con el cuerpo, pues nos protege de esa, ¿cómo se llama? El campo eléctrico, sí, el campo eléctrico de los dispositivos. Aparte de eso, nos protege de lo que emite y de lo que recibe el teléfono de las antenas, o del wifi o del Bluetooth, ¿vale? Entonces, nos protege en un radio de 1 metro esta tarjeta. Dentro lleva una nanotecnología que es natural, por eso siempre está funcionando allá donde la lleves. Es lo bueno que tú inviertes en esto, pero nunca tiene fecha de caducidad de momento, a no ser que pues se rompa, se raje y al final pues esto está protegido, ¿no? Con un plástico, y dentro están las filminas con ese material natural que lo que hace es que las ondas que pasan por aquí electromagnéticas no nativas las repolariza y está en un ambiente de 1 metro repolarizando esas ondas, o sea, no las inhibe. Y de hecho, os tengo que contar que este teléfono, que ya lleva mucho tiempo conmigo, es el que más me está durando, tiene la batería intacta, porque esto alarga la vida útil de los dispositivos, y ya nos lo decía el creador, que así ha sido estudiado. Y es verdad, cuando tomé conciencia de esto, dije, coño, es verdad, es que a mí un problema que siempre había tenido es que las baterías me duraban nada y menos y tenía que o cambiarlas o comprarme un teléfono nuevo porque lo ponía a cargar y al cabo de un tiempo la batería pues dejaba de, o sea, se descargaba súper rápido y me di cuenta que a mí me dura todo el día el teléfono. A no ser que esté trabajando con él todo el tiempo, pero no es un problema de que la batería se esté colapsando, o sea, que esté dejando de funcionar, sino porque por el propio uso que le estoy dando, pues se reduce. Y eso os cuento. Si tenéis en algún momento oportunidad de invertir, yo estoy terminando ahora el curso con Joaquín Machado, que es el inventor de esta tecnología. Yo llevo con ello pues más de 2 años. Nos lo cogimos porque mi marido tuvo como una especie de extra en Navidad, y entonces de 300 euros o así, y entonces decidimos invertir en un disco Spiro, que es bastante grande, que ahora mismo lo tenemos puesto donde el wifi, porque están allí los niños, y eso y una tarjeta para el teléfono cada uno. Porque al final los niños ven el teléfono, ven algunos dibujitos en el teléfono, o te lo cogen, o tú lo tienes todo el día contigo, entonces, pues para estar más protegidos. Y es en lo que invertimos. Dejamos de hacer otras cosas para invertir en esto. Llevamos con ello, pues eso, ya os digo, 2 años. Y ahora estoy haciendo el curso para poder tener un código de descuento y poder dárselo a la gente que quiera invertir en ello. Creo que es un 20%, o sea que está bastante bien. Así que nada, ya os diré cuando lo tenga para quien quiera hacer la inversión y protegerse un poco más de algo que no va a dejar de estar ni va a desaparecer y que va a más, porque ahora viene el 6G. Y todo esto de los campos electromagnéticos lo que hace es interferir con los tóxicos que tenemos ya dentro del cuerpo, interfiere y cada vez la gente se va a poner más mala, eh, cada vez va a tener más problemas de salud y si no tiene buenos hábitos con todas estas cosas, pues al final eh, es que vas a ir al médico y no te vas a saber decir lo que tienes. Y al final lo que le está pasando a la gente, que es más sensible a todo este ambiente, es que empieza con electrohipersensibilidad. Es decir, eh, tiene sensibilidad a los campos electromagnéticos y a los campos eléctricos y se empieza a encontrar súper mal todos los días y se acrecienta dependiendo de si va a un centro comercial, al metro o a viajar en avión. Bueno, hay gente que no puede hacer esas cosas. Hasta que tuvo la tecnología Spiro consigo
que ya pudo hacer vida normal. Por eso creo yo también en esta tecnología, porque yo no tengo sensibilidad a los campos electromagnéticos, pero conozco gente que lo estaba pasando realmente mal y que tenía mucha sintomatología que es causada por todo este ambiente electromagnético en el que estamos. Y nada, re- ya para terminar con el descanso, que es súper importante, yo ahora estoy haciendo cambios, llevo muchos años levantándome súper temprano, porque tenía que estudiar también, y ahora estoy viendo, a ver, porque al final, pues tienes que tener un equilibrio en tu vida y también cuando te metes en una zona de confort, yo estaba en una zona de confort levantándome a las 4 de la mañana, que para la gente dice, pero ¿qué zona de confort es esa? Pues sí, esa era la mía. Entonces, ahora que ya estoy, que no tengo que estudiar y que tengo que equilibrar más mi vida personal, y trabajar, etcétera, pues voy a intentar hacer otros horarios y ver si hay cambios, por ejemplo, en mi sueño. Entonces, yo aquí os diría que cada uno vea las horas de sueño que él necesita para luego estar todo el día sin necesitar siesta, estar el día bien, sin estar cansado a las 5 de la tarde y que en base a eso, pues pueda ir ajustando sus horarios en función de las circunstancias. Entonces, respetar, por ejemplo, las ventanas de sueño es algo que ya expliqué en alguna ocasión, lo de los 90 minutos, que es por donde pasa el sueño ligero, profundo y REM, pues lo suyo es hacer la ventana completa. Pero a lo mejor, no sé si os ha pasado alguna vez, pero te levantas a las 6 y te levantas súper bien, súper despejada y tal, pero si te levantas a las 6:15 o 6:30, te levantas hecha una mierda y hecha polvo otro día. Y dices tú, pero por media hora. Pues a lo mejor es que te has levantado cuando tu ventana de sueño no estaba completa. Entonces te levantas que no sabes ni dónde estás porque te ha sonado el despertador. Entonces intentar poner el despertador, que de hecho ya vienen muchos relojes. A mí la pulsera me dice, ¿quieres que te despierte cuando se ha completado tu ventana de sueño? Y le pongo que sí. Y a lo mejor tengo puesto el despertador para las 4:30 y me levanta a las 4, o a las 4:15, porque te levanta justo cuando se ha acabado la ventana de sueño para que no inicies otra ventana y no te la corte el despertador ahí a la mitad. Luego, esto lo deberíais de probar. Luego, modificar las rutinas de la tarde, lo que haga falta. Por ejemplo, yo a las 8:30 quería estar en la cama. Bueno, pues sabía que mi comida iba a ser a las 5 para dejar ese margen de horas antes de irme a dormir y hacer la digestión, todo eso. Y, y luego, mi vida, o sea, con los niños y tal, sabía que a partir de las 7 ya no podía poner más cosas de extraescolares si querían hacerlo. Entonces yo he organizado mi vida en función de todas mis prioridades. Porque si pongo extraescolares a partir de las 7 sé que a las 8:30 no me voy a poder meter en la cama. Porque de dónde se quedan las duchas, el darles de cenar sin prisa, sin estrés y todas esas cosas, pues no se puede hacer. Y nada, aquí lo que os he dicho, irte a dormir con el estómago vacío, sin luces artificiales, al menos 3 horas antes de irte a dormir. Y al final todo se reduce, la salud se reduce al ambiente de luz en el que te desarrolles. Si tú cuidas tu ambiente de luz, vas a ver los beneficios enseguida. Y cuidar el ambiente de luz es simplemente poner luces rojas en tu casa, eh, comprarte unas gafas que bloqueen la luz azul, pues por ejemplo, si necesitas ver pantallas cuando te levantas por la mañana temprano o si tienes que estar con el ordenador hasta que te acuestas. eh, o si sales o te vas de casa y te vas a hacer una salida y tal, y quieres respetar tu ciclo de sueño, tu melatonina, y que cuando te vayas a la cama realmente empiece tu proceso de autofagia y apoptosis, esa de reparación celular, pues es que necesitamos las gafas. Yo las gafas
Hace 2 años me las pedí también por Reyes, porque no tenía dinero para invertir en ellas y dije, pues ¿qué me pido por Reyes? Pues salud. ¿Y qué es para mí la salud? Pues lo primero era quitarme la luz artificial y fue un antes y un después. Y luego, muy importante, que hay gente que me pregunta, es que no me puedo levantar por la mañana. O sea, me acuesto pronto, hago todo esto y luego encima no me levanto. Y muchas veces es porque no tenemos nada preparado para, o sea, dejarle a tu mente las cosas fáciles. Te levantas y ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, dejártelo preparado la noche anterior, pues sabe tu mente que ya sabe lo que tiene que hacer cuando se levante. No tienes que perder tiempo en ver a ver por dónde tenías que empezar a estudiar, qué tema era, qué página. Yo me lo dejaba todo escrito en la agenda. Entonces, me levantaba por la mañana y me ponía a hacer lo que tuviera que hacer. Y bueno, aquí pongo lo del difusor otra vez. El kit de inicio viene con la menta y el limón, y a mí es lo que me ha ayudado a estudiar realmente por la mañana sobre todo, porque es como que te despeja, te abre la mente, te encuentras en predisposición y le estás ayudando a tus células, estás elevando la frecuencia energética, porque al final las plantas es lo que hacen, elevarnos la frecuencia energética. Luego tenemos aquí la nutrición ancestro-moderna, que es simplemente recuperar la flexibilidad metabólica que hemos perdido, que nuestro cuerpo pueda funcionar sin estar dependientes de la glucosa todo el tiempo. Entonces, tenemos un depósito enorme, imaginaos un camión, ¿no? Y tiene un depósito así chiquitito, que es la glucosa, y luego tiene debajo uno enorme, que es todo de la grasa. Pues ¿qué va a ser mucho más efectivo para ese camión? ¿Estar parando cada 2 por 3 a repostar el tanque de gasolina o tener millas y millas que tirar con un depósito súper grande? Pues es mucho más efectivo y funcional trabajar con el depósito grande, ¿no? Y ese depósito grande es lo que tenemos, los que tenemos flexibilidad metabólica, que podemos funcionar con las dos fuentes de energía. Y esto la gente lo ha perdido y por eso yo tenía ansiedad, tenía mareos, vaídos, se me nublaba la vista, tenía temblores porque necesitaba comer cada 2 por 3 para llenar ese pequeño tanque de glucosa que se me acababa enseguida porque era una mujer muy activa y hacía muchas cosas al día. Entonces, cuando empezó mi cuerpo a aprender a usar la grasa como fuente de energía, dejó de pasarme eso. Además es que se nota enseguida, porque empiezas a dejar de tener hambre cada 2 por 3, ya no te llama los carbohidratos, no te llama el pan o a lo que fueras adicto. Y, y poco a poco vas viendo que funcionas mucho mejor, de manera más efectiva, que ganas tiempo porque no tienes que estar todo el rato pensando en qué vas a comer, nada, y que sales de casa y que sabes que no te vas a caer muerta por una esquina a la primera de cambio porque tienes una fuente de energía mucho más duradera. Y esto ya os lo he contado antes, el tema de priorizar el consumo de moluscos y tal, es simplemente la alimentación es que es tan fácil como basarse en todas las partes del animal, de cabo a rabo. No vale solo comer el mismo corte de animal siempre, porque cada corte tiene sus nutrientes. Hay que comer vísceras y hay millones de formas de cocinarlas para que te gusten. Hay que comer marisco, hay que comer huevos, todos los que quieras vamos, todos los que quieras durante todo el día. Y eso, se reduce a eso. Y mientras tú reduzcas el azúcar, las harinas y no consumas aceites vegetales, la flexibilidad metabólica va a salir. Y bueno, esto lo puse más que nada, es que no me va a dar tiempo porque quedan 4 minutos. Si queréis saber más sobre alimentación, hago otra clase porque no me va a dar tiempo ahora. Como esto es más de ritmos circadianos, pues nada, pero esto es más que nada, es un protocolo que hacemos para recuperar la sensibilidad a la leptina, que se regula con la luz del amanecer y que es lo que va a reducir el estrés, la ansiedad y el hambre durante todo el día. Entonces es un protocolo que si estáis interesadas, pues os cuento en otro momento. Y bueno, esto es lo que se nota enseguida cuando se hace.
Esto es lo que os he hablado de organizarte diariamente, pues anotar los eventos fijos que tienes al año y elegir un hábito cada día o cada semana o cada cuanto tú puedas incorporarlo para ir haciendo poco a poco. Pues amanecer, yo empezaría por ahí, desayunar una hora después del amanecer como máximo. Lo suyo ahora, en el tiempo en el que estamos, serían las 9 de la mañana. Hacer grounding, exposición al sol, es decir, si estás en interiores trabajando, salir cada hora, 5 minutos, a asomarte a una ventana para hacer esa exposición a la luz del día. Moverte, poco a poco, aquí pongo 10.000 pasos, pero bueno, moverte en definitivas cuentas y exposición al frío si es lo que toca en invierno. ¿Por qué? Porque no hay tanto sol y no se sintetiza la vitamina D. Entonces, a falta de vitamina D, para subirla sería con exposición al frío. Esto también os lo puedo explicar en otro momento porque es muy interesante. Y aquí yo os diría, por ejemplo, que concatenéis varios hábitos. Por ejemplo, si te vas a pasear al perro, pues aprovecha a descalzarte 5 minutos en una roca y te pones a meditar. Y haces tres cosas en una. Te mueves, pasas al perro y meditas. Y haces grounding. O sea, cuatro cosas qué sé, en 40 minutos o media hora que pases a tu perro. Eh, Muy importante al principio que se registre lo que se hace cada día. Yo me ponía hasta lo que comía, porque si había algo que me sentara mal o había algo que me sentaba especialmente bien, sabía lo que había sido. Entonces lo podía repetir o lo podía cambiar por otras cosas. Eh, Cuando te entra la pereza, por ejemplo, aprovecha que te entra la pereza y que no te puedes concentrar para coger y decir, pues me voy a dar un paseo. Y así ya haces el movimiento, te da la luz del sol, eh, te pones en el momento del aquí y del ahora, que también es importante en tu día a día estar en el aquí y en el ahora. Y bueno, esto ya os lo he dicho, hacerlo bonito, idealizar el momento, pues tener ordenada tu casa. Al final no es tiempo que estás perdiendo, es tiempo que estás organizando tu casa para organizar tu mente. Bueno, esta diapositiva ya os lo he contado porque es lo que hice hace 9 años y a mí me sirvió mucho hacerme estas preguntas. ¿Qué es lo más grave que puede ocurrir? Si cambio esto, pues nada. ¿Cuál es el beneficio de quedarme donde estoy? Pues ninguno. ¿Cuál es el miedo que me mantiene eligiendo algo que no quiero en mi vida? Pues el desconocimiento. Por eso os animo a todos pues, a que se investiguen las cosas, a que os hagáis preguntas y que toméis en realidad las riendas de vuestra salud y que os cuidéis. Y nada, pues ya esto va.